¿Qué pasa, electrónicos? Bienvenidos a otro vídeo. Acabo de recibir este motor gigante eléctrico de 1,5 kilovatios y también este alternador de coche. Y los he pedido porque quiero hacer un futuro vídeo relacionado con este vídeo de aquí. Y quiero hacer ese proyecto, bueno, llamado proyecto, porque he recibido todos estos comentarios que puedes ver en pantalla. Pero bueno, eso no es importante por ahora. La cosa importante es que como quiero hacer este vídeo futuro, ese proyecto, os quiero explicar primero cómo funciona un alternador de coche en caso de que no lo sepáis. Entonces, eso es lo que haremos en este vídeo. Lo quiero abrir, desmontarlo todo, enseñarte cada parte, explicarte cómo puedes generar potencia con un dispositivo como este, y luego también explicarte por qué usamos bobinas en vez de imanes permanentes, qué deberíamos cambiar dentro para usar imanes permanentes, cómo sacar la potencia o incrementarla. También os quiero explicar unas leyes de la inducción magnética, las leyes de Faraday, hacer unos pequeños experimentos y todo eso. Así que si te parece interesante, quédate hasta el final. Así que vamos a empezar. ¿Qué pasa, electrónicos? Bienvenidos. Pues esto es un alternador de coche, como puedes ver es bastante pesado y es de unos 1000 vatios porque puede dar entre 12 y 14 voltios de voltaje y entre 90 y 100 amperios de corriente. Bueno, déjame explicarte las partes que te voy a explicar en este vídeo. Entonces, lo primero que quiero hacer es explicarte las conexiones externas, o sea, básicamente cómo conectas esto dentro de tu coche para recargar la batería. Y en la segunda parte os quiero explicar un poco las conexiones internas, porque dentro tenemos unos diodos, tenemos las bobinas estáticas del estator y la de rotor, y bueno, te explico más o menos cómo funciona. Y para la tercera parte lo que te quiero explicar son todas las partes que tienen un generador como estos. Entonces te las enseño y luego lo abrimos y miramos una por una, parte por parte, explicando su funcionalidad. Y la cuarta parte sería un poquito explicarte las leyes de inducción magnéticas, las leyes de Faraday y hacer unas pequeñas pruebas para enseñarte cómo inducimos corriente en las bobinas usando campos magnéticos. Y la última parte sería más o menos pues resumirlo todo y también explicarte la diferencia entre usar imanes permanentes y las bobinas, ya que en el futuro proyecto usaremos imanes permanentes y te enseño qué tenemos que, digamos, trucar dentro de un generador como estos para usarlo con imanes permanentes. Así que empecemos con la primera parte. Bueno, esta es la primera parte que será muy rápida. Os quiero explicar un poquito las conexiones dentro de un coche en caso de que no lo sepas. Bueno, estas son unas conexiones que encontré en internet. Hay más porque diferentes alternadores tienen más o menos conectores, pero estas son las más básicas que sí o sí tienes que tener. Normalmente en un coche, todo el marco del coche, las partes metálicas, están conectados al negativo de la batería. Por lo tanto, para no usar cables, conectamos directamente el marco de metal del alternador al marco de metal del coche. Por lo tanto, conectamos todo esto a la batería negativa, a la parte negativa. Luego conectamos la parte positiva de la batería directamente a uno de los conectores que están aquí atrás y de esta forma nos cargamos nuestra batería, ya que la función de este alternador es cargar la batería. El motor va girando usando gasolina o diésel, en este caso, entonces la rotación del motor la pillamos con unas correas y la juntamos aquí porque así a la misma vez se gira todo y mientras esto va girando, pues va generando electricidad y así devolvemos y cargamos la batería mientras estamos yendo por ahí por la carretera. Y como puedes ver tenemos otras conexiones que a veces hay 3, hay 2, depende del coche y estas se conectan directamente a un interruptor. Cuando arrancas el coche, a veces en vez de interruptor tienes algún control electrónico, o sea la centralita de tu coche que lo hace todo y básicamente estas se conectan a las bobinas de rotor de dentro para crear un campo magnético, ya que esto no utiliza imanes permanentes. Por lo tanto, también conectamos positivo a las bobinas de dentro para crear un campo magnético y luego cuando giramos generamos potencia para devolver. Es un poco, a lo mejor, si no lo sabes, complicado de entender por qué aplicamos voltaje para sacar voltaje, pero cuando lo abramos lo vas a entender. Por eso conectamos también las partes positivas aquí para los rotores de dentro. Entonces, básicamente estas son las conexiones básicas de un coche. Así que puedes pasar al siguiente apartado. Bien, electrónicos, en un momento lo vamos a abrir y vais a ver todas estas partes que están dentro, pero básicamente tenemos estas dos de aquí, el estator y el rotor, que están dentro del alternador con las bobinas, y luego tenemos estos diodos y estas partes reguladora que está dentro de estas partes de plástico. Entonces, en un momento lo voy a abrir y os voy a explicar también todas las partes que tenemos aquí y qué hace cada cosa. Entonces, para explicarte todas estas partes y qué hacen, primero lo que quiero sacar es esta parte de aquí que se saca para arriba, que son las conexiones que tocan el rotor de dentro con dos escobillas. Y si puedo, si me dejan los tornillos, también esta parte de aquí, que supuestamente aquí debajo están los rectificadores de voltaje. Entonces así entenderéis qué son todos estos circuitos aquí, qué tipo de voltaje va a dar esto. Entonces déjame probar si puedo sacar esto de aquí. Viene abierto la primera parte
Y como puedes ver, ya podemos ver 6 conexiones que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y estos son cables que van hacia adentro conectados a las bobinas que tenemos dentro del estator. Entonces serían estas conexiones del estator. Por lo tanto, como puedes ver, tenemos también 6 diodos. Así que estas mismas conexiones, las que he explicado antes, también están conectadas aquí y aquí. Entonces estas dos, no sé si puedes ver, pero están conectados a eso con lo que está ahí abajo, el redondo. Y son básicamente dos diodos. Dos diodos aquí, dos diodos aquí y dos diodos aquí también. No, estos dos de aquí. Entonces estas serían las conexiones de aquí que van a nuestros diodos y necesitamos 6, ya que este es una salida trifásica y tenemos que rectificarla usando 6 diodos. Bien, y la siguiente parte que voy a sacar será esta parte de aquí, esta cajita de plástico que se saca así para arriba. Y básicamente este tiene dos escobillas conectadas al rotor. Como puedes ver, tenemos el siguiente apartado que es el rotor, y con dos escobillas aplicamos voltaje para crear ese campo magnético para luego inducir corriente en el estator. Por lo tanto, déjame sacarla y te explico qué rol tiene esta dentro del alternador. Como puedes ver, se desliza hacia afuera y tenemos las dos escobillas que se conectarán al rotor. Básicamente esta es la parte que tiene las escobillas, que están hechas de un material que es muy conductor y están en contacto con estos dos conectores de cobre que están aquí. Y estos conectores están conectados al rotor que tenemos dentro, a la bobina de rotor. Déjame hacer un zoom aquí dentro. Espero que ahora lo veas mejor. Son dos conectores conectados al eje que va al rotor, y cada uno es una de las conexiones a la bobina de los dos lados. Por lo tanto, si aplicamos voltaje aquí, creamos un campo magnético dentro del rotor. Así que básicamente esta parte es todo esto que tenemos aquí, que son las escobillas conectadas al rotor, y a lo mejor también uno de los diodos de aquí, porque si luego uso el multímetro verás que esta está conectado directamente a una de las escobillas, pero al otro lado, entre las escobillas y el otro lado, tenemos un diodo para asegurar la polaridad y todo eso. Bien, si uso mi multímetro en modo de continuidad, si toco aquí en un lado y la escobilla de abajo, tenemos conexión directa con la escobilla de abajo. La de arriba no está conectada, pero si conecto la escobilla de arriba con este otro conector, como puedes ver, no tenemos conexión directa porque posiblemente por aquí dentro está uno de los diodos. Pero si pongo mi multímetro en modo de diodo, tocamos la escobilla y esto debería tener una lectura, pero creo que estoy haciendo al revés, ya que es un diodo y tiene polaridad. Debería hacerlo al revés, así. Toco negativo aquí y positivo aquí. Y tenemos una bajada de 0,5, casi 6 voltios, que es muy típico en un diodo tener ese tipo de caída. Así que es probable que entre estas dos conexiones tengamos un diodo. Bien, por ahora hemos visto la parte con las escobillas que toca el rotor, y también que tenemos 6 salidas, 6 cables que vienen de las bobinas de dentro del alternador. Y seguramente te estarás preguntando, ¿por qué tenemos 6 salidas si de hecho dentro tenemos solo 3 bobinas? Pues déjame explicártelo. La razón por la que tenemos 6 salidas de cable de las bobinas, pero tenemos solo 3 bobinas, es bastante obvia, y es porque cada bobina obviamente tiene dos partes, la izquierda y la derecha. Entonces tenemos las 3 básicas que están conectadas a los diodos, y luego las otras 3 se comparten aquí en el medio en una configuración de estrella. Pero en la vida real, en vez de conectarlo todo dentro, que sería difícil de acceder y cortar los cables o cambiar la configuración a delta, por ejemplo, es mejor tener las 6 salidas aquí. Entonces las 6 salidas están fuera y esta unión de aquí está hecha fuera con un cable externo. Por eso tenemos 6 en vez de 3, porque están todas salidas fuera y juntadas así para la parte exterior. Eso es bastante obvio. Bien, déjame solo probar a ver si puedo sacar esta parte de plástico para ver los diodos, pero no estoy seguro porque estas están o soldadas o apretadas con las bobinas que vienen de dentro. Por lo tanto es posible que sin cortar los cables no pueda sacar esta parte. Pues sí, tenía razón, esta parte que puedes ver que se está moviendo un poco no se puede sacar aunque he sacado los tornillos, porque está juntada con los cables que vienen de las bobinas de dentro. Por lo tanto, sin abrirlo todo no podría sacarlo. Pero bueno, tenemos 6 diodos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, lo haremos en un momento, abrimos todo a ver si se pueden ver mejor los diodos y las conexiones que tenemos. Pero déjame explicarte el papel este. Bien, ya que hemos visto todo esto, ahora puedes entender todo el circuito, que es bastante simple. Empezamos con el rotor, aplicamos voltaje usando las escobillas de antes, aplicamos 12 voltios, creamos un campo magnético con sur y norte, y este campo magnético, mientras va rodando el rotor, se gira dentro del estator, dentro de las bobinas del estator. Entonces va induciendo una corriente dentro de estas 3 fases. Esta corriente, este voltaje de salida es AC y además es de triple fase. Por lo tanto, para pasar a DC y poder cargar una batería, porque las baterías son DCs, usamos un puente rectificador completo de triple fase con 6 diodos, y entonces pasamos a DC. A lo mejor hay una capacidad por aquí, o normalmente hay, a veces no hay, no la tenemos, pero bueno, así cargamos la batería con DC. Y normalmente también tenemos otra parte de otros diodos y a lo mejor un regulador de voltaje a 5 voltios o a 12 voltios para poder utilizarlo con el coche, o encender alguna luz y indicar que estás cargando, o directamente a alimentar alguna centralita o algo que se encargue de, digamos, medir cuánto se carga y la potencia y todo eso.
Pero es así de simple. Y también tenemos el interruptor que viene desde tu coche para decirle al coche cuándo cargar y cuándo no, cuándo activar el rotor o no. Bien electrónicos, ya tenemos parte 1 y parte 2, y la tercera parte era pues abrirlo y ver todas las partes que están dentro de un alternador de coche. Pero básicamente nos fijaremos más en el rotor y en el estator, en las bobinas. Así que vamos a abrirlo y a ver qué tenemos dentro. Bien, luego veremos todas las partes que están dentro de un alternador, y para abrirlo tenemos 4 tornillos, uno aquí, otro aquí y otro aquí. Y espero poder abrirlo porque esto es segunda mano, está lleno de óxido, está bastante oxidado. Espero que no sea muy difícil, así que vamos a intentarlo. Finally. Por fin se abrió después de un montón de martillazos. Esto está lleno de óxido, está bastante oxidado y casi pegado aquí. Pero bueno, lo conseguí abrir y ya podemos ver todas las partes. Y tal como te decía antes, estas son las bobinas del estator y como puedes ver están conectadas directamente. Ese es el cable que va directamente aquí arriba y están conectados a los diodos de arriba. Así que sin cortar esto, pues las bobinas nunca van a salir para abajo. Como puedes ver, se puede mover, pero nunca va a salir sin cortar esto. Y de momento no lo quiero cortar por si luego en el proyecto lo quiero utilizar o no. Aún no lo he decidido y aún no sé cómo va a ser el proyecto, así que tendré que explicártelo con las bobinas dentro de la parte metálica. Pero bueno, se entiende igual. Bueno, desafortunadamente no tengo una llave así de grande como para sacar esta polea, para poder sacar todo el eje y sacar el rotor fuera. Así que os tendré que explicar cómo funciona este rotor, que como puedes ver tiene la bobina dentro, mientras está dentro de la carcasa metálica. Pero bueno, se puede ver bastante bien. Esto es lo que tenemos. Bueno, me he quedado sin guantes, así que míralo cómo me he ensuciado, a ver si luego sale. Pero bueno, esto es lo que tenemos dentro. Empezamos con la parte de plástico, las cubiertas, que son estas partes que tienen las escobillas y también unas partes que aguantan los rectificadores. Luego tenemos la parte metálica de atrás con los rectificadores, que son estos de aquí, y la parte metálica. Luego tenemos el estator, que es la parte que no se mueve con las bobinas. Tenemos estas bobinas de cobre y estas son 3 bobinas, es una parte trifásica. Luego tenemos el rotor, que es básicamente la parte que gira dentro del alternador y también tiene una bobina dentro creando un campo magnético, que luego lo veremos por qué. Finalmente tenemos pues la última parte metálica que lo cierra todo y la polea. Y también 4 tornillos para cerrarlo todo. Básicamente esto es lo que tenemos dentro y ahora os voy a explicar cómo utilizarlo para generar potencia, porque como veis ver, un generador normal suele tener imanes, pero este no tiene imanes. Esta es la parte importante. Bien, las primeras 3 partes de este video han sido bastante fáciles, era simplemente ver lo que tenemos y explicarte las conexiones internas. Ya sabemos qué tenemos, entonces para entender cómo esto genera potencia necesitamos saber la inducción magnética, que es algo básico, lo explico en mis videos siempre, pero si eres un novato te lo tengo que explicar otra vez. Así que, ¿qué es la inducción magnética y cómo puedes crear corriente usando imanes o campos magnéticos y bobinas? Este pequeño experimento lo que nos dice es que tenemos un imán, en este caso está polarizado en esta dirección, por lo tanto digamos que tenemos sur aquí y norte aquí. Básicamente este experimento nos dice por la ley de Faraday que si movemos un imán dentro y fuera de una bobina, esta casa es una bobina, en este caso una bobina de cobre, esto va a crear una corriente dentro de la bobina. Por lo tanto utilizamos este multímetro en modo de corriente para ver el pico de corriente. Utilizo este multímetro antiguo de analógico, ya que con uno digital sería difícil de ver porque los picos de corriente que creamos son tan cortos que el digital va haciendo la media y tarda un montón en mostrártelo por la pantalla, así que es mejor verlo con una aguja de estas analógicas. Bien, pues tenemos nuestra bobina con alambre de cobre, tenemos el multímetro puesto en modo de corriente y nuestro imán polarizado norte y sur. Por lo tanto, si empieza a moverlo, vamos a ver cómo salen picotazos de corriente. Y si muevo más rápido, los picotazos llegan hasta casi 0,5 o bueno, son 5 miliamperios o 50, algo así. No sé en qué modo estoy ahora, pero creo que son 5 miliamperios. Y también, en cuanto más bobinas, más bucles hago de la bobina, a más alto será el voltaje. En este caso está en modo corriente, pero si fuera modo voltaje, en cuanto más bucles utilizo para mi bobina, cuando muevo el imán a la misma velocidad y el mismo imán, el voltaje sería más alto. Pero como puedes ver, mientras muevo el imán dentro de la bobina, estoy creando voltaje. Esa es la ley de inducción, esa es la inducción magnética. Pero quédate con esa palabra, cuando muevo el imán. Eso quiere decir que en un campo estático no crea voltaje, solo el movimiento. Y vamos a ver por qué. Por lo tanto, la pregunta es, ¿por qué inducimos corriente solo cuando el imán se mueve?
Pues básicamente hacemos eso porque este imán está polarizado de esta manera, digamos que aquí tenemos sur y aquí norte, entonces alrededor está creando un campo magnético. Y la ley de Faraday nos dice que una corriente se induce dentro de una bobina solo en cambios de flujo magnético. Por lo tanto, si yo mantengo el imán aquí, tengo un campo magnético que pasa a través de este círculo y ese sería nuestro flujo magnético, pero es siempre el mismo, es estático. Las líneas del campo magnético no cambian porque el imán está estático. Solo cuando lo muevo, ese flujo magnético va cambiando. Por lo tanto, como puedes ver, si no lo muevo, no se induce corriente y cuando empiezo a moverlo, la aguja empieza a moverse. Por lo tanto, solo los movimientos inducen corriente en la bobina. En este caso estoy moviendo el imán dentro y fuera porque este imán está polarizado en esta dirección, sur aquí y norte aquí. Pero si tendría imanes polarizados con sur aquí arriba y norte aquí abajo, también podría inducir corriente simplemente girando el imán dentro, que es lo que hacen los generadores. Por lo tanto, es lo mismo que tenemos aquí. Usamos esta bobina, un electroimán en vez de un imán real, para crear un campo magnético, sur aquí arriba y norte abajo. Utilizando estos dientes ponemos los campos, uno norte, uno sur, uno norte, uno sur alrededor, y mientras esto va girando dentro, induce corriente en las bobinas del alternador. Lo sacamos fuera porque esto sería corriente AC, como puedes ver está oscilando, es AC. Usamos el rectificador, pasamos a DC y cargamos la batería. Por lo tanto, solo el cambio de flujo magnético utilizando las fórmulas de Faraday induce corriente en una bobina. Entonces ya sabemos la inducción magnética, que con una simple bobina y un campo magnético creado por un imán, creamos voltaje. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta ley de inducción magnética a nuestro generador? Pues eso es bastante simple. ¿Cómo podemos generar voltaje? Pues necesitamos una bobina, que ya la tenemos, son estas bobinas de aquí, solo que en vez de una tenemos tres. De esa forma supuestamente tenemos 3 veces más potencia de salida, solo que estas bobinas están hechas de un cable más grueso para aguantar más corriente, están puestas una encima de la otra con una diferencia de fase de 120 grados porque son 360 grados dividido por 3, que son las 3 bobinas, y también se repiten, cada 3 bobinas es una, o sea, cada 3 packs de estos de alambre de cobre es una de las bobinas y luego se juntan en la salida. Pero en este caso, si yo giraría mi imán dentro de estas bobinas, generaría un voltaje en la salida y así puedo cargar mi batería. Pero en este caso yo no tengo un imán. Este imán es un imán permanente, pero en este caso tengo esta parte de aquí que se llama electroimán. Así que en vez de usar imanes reales permanentes, usamos un electroimán, que es básicamente hacer lo opuesto de la inducción magnética. ¿Y qué es lo opuesto? Pues si yo muevo un campo magnético dentro de una bobina, creo voltaje. Pero si yo aplico voltaje a una bobina, creo un campo magnético. Se puede ir de las dos partes. O sea, yo puedo crear campos magnéticos con corriente o aplicando corriente crear campos magnéticos. Por eso usamos un electroimán y déjame enseñarte cómo funciona. Déjame solo ponerme la fuente en modo paralelo para tener más corriente. Operación, modo paralelo. Esta fuente está increíble, pero es muy cara. Por suerte me la han regalado los de Keysight. En fin. Un electroimán es bastante fácil, es básicamente un montón de bobinas, bueno, un bobinado bastante grande, y acá cuando aplicamos voltaje se crea un campo magnético. Como puedes ver, tengo estos tornillos metálicos, pero no están atraídos por nuestro electroimán. Los dejo por aquí y cuando aplicamos voltaje verás que los tornillos se atraen porque son metálicos. ¿Has visto? O sea, básicamente cada vez que aplico voltaje, atrae todas las partes de metal ya que está creando un campo magnético. Así es como funciona este electroimán. Aplicamos voltaje en estos dos conectores y la bobina de dentro va a crear un campo de polaridad sur aquí y norte en el otro lado. Y te preguntarás, ¿por qué tenemos sur aquí y norte en el otro lado? Hemos dicho que no queremos una polarización así a lo largo del rotor. Bien, entonces ya sabemos la inducción magnética y que si pasamos un imán dentro de estas bobinas generamos voltaje. Y también hemos visto que como no tenemos imanes permanentes usamos esto que es un electroimán y hemos entendido que tan fácil aplicando un voltaje en estos conectores que están conectados a la bobina esta de dentro que se puede ver, está creando un campo magnético con sur aquí y norte en el otro lado. Pero te estarás preguntando que acabo de decir antes de que no necesitamos un campo magnético en esta dirección, en la dirección del eje. Necesitamos en la dirección radial del generador, para que cuando giremos dentro estemos induciendo corriente en las bobinas que están en las paredes del generador. Y por eso usamos estas partes metálicas, estos dientes metálicos. Como puedes ver, si lo miras de cerca, esta parte está conectado a la parte de arriba de la bobina y la otra está conectada a la parte de abajo. Por lo tanto, estas están guiando el campo magnético. Pero como aquí arriba tenemos sur y abajo norte, por lo tanto, este diente va a guiar la parte sur, pero el otro diente va a guiar la parte norte.
este sur, este norte, este sur, este norte. Así tenemos un campo intercalado y lo pasamos de la dirección del eje a la dirección radial, de tal manera que cuando giramos esto, variamos el flujo magnético dentro de las bobinas e inducimos corriente en estas bobinas. Por eso utilizamos tanto el electroimán que crea el campo magnético en los dos lados en la dirección del eje y luego estos dientes metálicos para pasar de la dirección del eje a la dirección radial alrededor del generador. Así de fácil generamos nuestro voltaje utilizando un electroimán y las bobinas. Bien electrónicos, por ahora sabemos las conexiones externas entre el alternador y tu coche, las internas entre las bobinas y los rectificadores. También conocemos los componentes que hacen un alternador, que es el rotor, las bobinas, los cojinetes y todo lo que tenemos dentro, las partes mecánicas. También os he enseñado qué es la inducción magnética, en caso de que no lo sabías, aunque es un fenómeno bastante conocido y bastante simple. Os he enseñado cómo con campos magnéticos generamos corriente y unas bobinas que tenemos por aquí. Y luego os he enseñado cómo creamos esos campos magnéticos usando un electroimán. Os he enseñado que tan fácil aplicando corriente a una bobina atrae los metales, por lo tanto crea un campo magnético. Así que la última parte es explicarte por qué usamos con esto un electroimán en vez de usar imanes permanentes. ¿No sería más fácil poner un imán permanente y acabar con todo? Déjame explicarte el por qué. Bien, pues la razón por la que usamos electroimanes en vez de imanes permanentes es que el campo magnético de un imán permanente es siempre el mismo, está fijado en un valor y no se puede cambiar. Por lo tanto, cuando cargas una batería dentro de un coche, es muy probable que quieras cambiar el voltaje de salida y la potencia de salida, por si la batería está muy cargada o está muy poco cargada. Tienes que ir variando la potencia que sacas de este alternador. Pues tú no puedes controlar la velocidad de rotación, ya que esa velocidad de rotación está dada por el motor de gasolina o de diésel, que está conectado directamente aquí a esta polea. Como no puedes controlar la velocidad de rotación, para cambiar la potencia de salida, lo único que puedes cambiar es el campo magnético. Por lo tanto, teniendo imanes permanentes no podías cambiar el campo magnético, pero teniendo un electroimán sí. Entonces, en cuanto menor es el campo magnético, menos corriente se induce en las bobinas, por lo tanto menos potencia de salida. Así que si la batería está muy cargada, bajamos el campo magnético y la cargamos menos. Pues sacamos menos potencia del alternador. Así que simplemente variando el voltaje que aplicamos en estos dos conectores, bajamos o incrementamos el campo magnético, por lo tanto bajamos o incrementamos la potencia de salida. Por eso usamos electroimanes en vez de imanes permanentes. Y así tenemos la diferencia entre usar un electroimán y los imanes permanentes. Y recuerda que yo voy a utilizar este generador para este futuro proyecto que tengo en este vídeo, que ya tengo en el vídeo inglés, para enseñarte de que otro vídeo de otro canal es falso, pero muy falso. Por lo tanto, lo que han hecho los chicos de ese vídeo es cambiar el electroimán por imanes permanentes. ¿Por qué quieres hacer eso? Pues en caso de que utilizamos un electroimán cuando queremos variar la salida de potencia, pero si no la quieres variar y quieres tener siempre la máxima potencia de salida, es mejor utilizar imanes permanentes, porque los imanes permanentes tienen mucha más fuerza magnética que un electroimán. Estos imanes de neodimio tienen mucha más potencia que lo que puede generar una simple bobina, a no ser que aplicamos a la bobina 100 voltios y la quemamos. En este caso lo que haremos es quitar la bobina de dentro, hacer algunos agujeros por aquí y poner, en vez de estos dientes de metal, imanes de neodimio para tener más potencia. Eso es lo que haremos en el futuro vídeo para demostrarte de que el generador perpetuo es falso. Básicamente, esto es lo que hemos visto en este vídeo y espero que hayas aprendido algo nuevo. Bien electrónicos, pues ya sabemos por qué usamos un electroimán en vez de imanes permanentes, qué es un electroimán, qué es la inducción magnética y cómo con campos magnéticos y bobinas generamos potencia, y también los componentes que tenemos dentro de este componente, dentro de este alternador, y cómo podemos generar potencia. Así que vamos a utilizar estos conocimientos en el futuro vídeo, donde voy a demostrar de que el movimiento perpetuo del vídeo falso pues no existe. Bueno, no es que no exista, sino que no puede dar tanta potencia. Ellos estaban diciendo en el vídeo que estaban sacando unos 10.000 vatios de este alternador. Simplemente mirando el cableado, que está bastante grueso, te digo yo que 10.000 vatios pasando por estos cables en menos de media hora se estarían quemando. 10.000 vatios es más de lo que tengo contratado en este piso. Con 10.000 vatios podría alimentar mi cocina, mi baño y todo lo que tengo en este piso. Es mucha potencia. Me gustaría dar las últimas gracias al patrocinador de este vídeo, que sois vosotros. Toda la gente que me apoya en Patreon o directamente en esta plataforma de YouTube, y tener en cuenta que he tenido que gastar un montón de dinero para este proyecto. Solo el motor me ha costado 200 euros y el alternador unos 100 euros. Y es para un proyecto que nunca voy a utilizar, es simplemente para hacer una demostración.
pero gracias a vuestra ayuda soy capaz de comprar estos módulos, estos motores y todo lo que utilizo para mis proyectos y así enseñarte cómo hacer varias cosas. Sobre todo para los proyectos que yo nunca voy a utilizar. Es gastar dinero para algo que no utilizo simplemente para enseñarte. Así que gracias una vez más, sois geniales. Simplemente la gente que da dinero para alguien que está enseñando YouTube, yo creo que es algo genial. Gracias otra vez y nos vemos en el siguiente video.